Le llega la malísima noticia a Milwaukee Bucks que no va a estar jugando Damian Lillard con una trombosis venosa profunda en su pantorrilla. Es un problema muy serio para él porque podría generar un coágulo que le llega al corazón y le puede privar de la vida. Así que esto no es un juego y hay que atenderlo con mucho cuidado. Y por lo tanto se anticipa que no jugará más por el resto de la temporada, de la misma manera que tampoco lo hará Víctor Wembanyama. ¿Qué prospectos ahora tiene en su propia banca el equipo de Milwaukee, ya que no puede hacer traspasos? ¿Qué fórmulas puede utilizar el técnico Doc Rivers? Eso lo discutimos en detalle junto al coach Carlos Morales y Martín Seitunes en la NBA al Día en Ritmo. Pasemos ahora al tema de Milwaukee Bucks. Nos llega la noticia de que Damian Lillard, que junto a Giannis Antetokounmpo ha tenido problemas en las pantorrillas y uno pensaba que era un pequeño desgarre, ahora aparentemente el tema médico es un poquito más serio, de hecho es bastante más serio. Es una trombosis venosa profunda, que es delicada. ¿En qué consiste ese diagnóstico, Martín? Bueno, para simplificarlo, en realidad un tema que es bastante complejo, es un coágulo sanguíneo en una vena de la pantorrilla derecha. De la pierna es bastante complejo porque escuchaba a algunos médicos, especialistas deportivos, resumirlo de cierta manera que decía, bueno, una lesión de ligamento cruzado anterior, como lo que tiene Kyrie Irving, que ayer de hecho se operó de manera exitosa, es más, te imposibilita más jugar en el muy corto plazo, pero nadie se va a morir por una rotura de ligamento cruzado anterior. Un coágulo en la pierna, con las excepciones del caso, digo, si no es tratado o detectado a tiempo, que sí fue el caso de Lillard, es muy peligroso. Cómo se trata entonces un coágulo sanguíneo en cualquier parte del cuerpo? Que es lo mismo que tiene Víctor Wembanyama hoy por hoy, de hecho, en el hombro derecho. Se trata con anticoagulantes, que en general se ingieren, se pueden inyectar también, pero son tratamientos que duran, según dicen los expertos, al menos 3 meses. ¿Qué pasa? Durante esos 3 meses, la sangre que uno tiene corriendo por las diferentes partes del cuerpo está más fina, es más pequeño, digamos, o sea, no quiero usar términos que estén incorrectos, pero digamos la sangre es más fina que en general. Eso significa que ante cualquier herida va a haber más sangrado y es más difícil que el sangrado pare. Entonces, para un jugador de un deporte de contacto como lo es el básquet o lo podrían ser muchos otros deportes, jugar durante un tratamiento de anticoagulantes hace muy peligroso el hecho de lastimarse o abrirse una herida. Por eso, en general, no es que esté incapacitado físicamente de jugar, pero sí el riesgo es muy alto. Por eso, en general, cuando uno tiene un coágulo, está afuera por varios meses. Bueno, según mencionabas uno de esos especialistas, Brian Suter, que dice que podría jugar y de cierta manera escuchas de Milwaukee que quizás exista la posibilidad de que juegue, pero generalmente esto es muy, muy serio. ¿Qué ha pasado sin él? Bueno, sin él este equipo ha ganado, curiosamente. No ha ganado de forma contundente, pero ha ganado 8 y perdido 5. Eh, y, eh, y ahí tenemos, de hecho, 8 y 6 ahora con la derrota de anoche contra el equipo de Denver. Así que es un equipo esencialmente mediocre, un equipo de mitad de la tabla para abajo, inclusive en el flojo este, sin él. Claro, también tenemos las eficacias que siempre sacamos aquí en Ritmo y en la NBA al día. Con Lillard, este equipo le saca 4 décimas de punto de ventaja por 100 posesiones al rival, apenas. Lo curioso es, sin él, le sacan 4 puntos. ¿A qué se debe eso? ¿Cómo podemos interpretar esto, Tincho? Bueno, vemos que la ofensiva cae por 5 puntos sin Lillard, pero la defensiva mejora por casi 9 puntos. Entonces, claramente es una mejora defensiva. Nadie está diciendo que Milwaukee en playoffs tiene más posibilidades sin Lillard que con Lillard, pero sí pensar en la posibilidad a mediano plazo o para las series de playoffs en que Milwaukee se torne en un equipo mucho más defensivo. Con Giannis como ancla, obviamente, uno de los mejores defensores de la liga, con Brook López con esa habilidad y con otros jugadores que pueden aportar lo suyo desde ese costado de la cancha. Recuerden, estos números se basan mucho cuando dicen, no está Lillard, solamente está la banca en la cancha. Aunque a veces él lo escalaron con miembros de la reserva. Es mucho mejor equipo defensivo, pero es peor equipo ofensivo porque típicamente no está el cuadro ofensivo completo en la cancha y por eso ves eso. Pero
la tendencia sí es marcada de que el equipo le va mejor netamente en esos minutos contra ese tipo de competencia cuando él no está en cancha. Y la rotación ha cambiado, ¿no, Martín? Sí, los últimos partidos, no incluye el de anoche, que sí hubo cierto cambio. El quinteto titular estuvo Giannis Antetokounmpo, estuvo Brook López, Kyle Kuzma, Torian Prince y el reemplazante, esencialmente, de Damian Lillard fue Ryan Rollins. Un jugador joven, más volcado hacia la defensiva, si bien puede anotar puntos. Ayer hizo 17 en 18 minutos. Y bueno, este es el cuadro que planteó Doc Rivers en los últimos partidos sin Lillard, sin incluir el de anoche que Giannis no estuvo presente. Y de hecho, los números que aparecen con el rendimiento del equipo con Rollins en cancha es también impresionante. Cuando está Rollins en cancha jugando, este equipo le saca 6 puntos a los rivales por 100 posesiones. Para tener un poquito de perspectiva, un equipo candidato a finales tiene un +10. O sea, este es un equipo de calidad en esta alineación cuando está Rollins en cancha. Sin él, este equipo pierde trayecto contra los rivales. Cuando utilizan a Porter Jr. en cancha, en vez del +6-0 de Rollins, es un +6-2. Es aún mejor con Kevin Porter Jr. en cancha. Sin Porter Jr., sin embargo, el equipo le saca 2 puntos de ventaja casi al rival. Así que netamente el efecto de Rollins es un poquito mayor que el efecto de Porter Jr. Carlos, tú eres coach de este equipo, conoces personalmente a Doc Rivers. ¿Qué haces aquí? ¿Qué harías sabiendo de que tienes fuera a Bobby Portis hasta fin de año prácticamente? Que no hay reemplazo acá y que sobre todo en la posición de armador tienes ese hueco. ¿Qué haces? Yo creo que básicamente fortalecer la defensiva. Ya Martín lo había mencionado. Tener jugadores en cancha cuyo éxito o cuyo juego se base más en el costado defensivo que en el costado ofensivo. Fíjate que es interesante, volviendo a los números de Lillard, cómo la ofensiva se potencia cuando él está en cancha y cómo decae la defensiva cuando él está en cancha. O sea, y eso lo habíamos visto desde sus tiempos en Portland. Es un excelente jugador ofensivo que no es que no ponga empeño en la defensiva, lo pone, pero no domina en ese lado de la cancha. Y cuando uno ve esos números dice, le iría mejor al equipo sin él que con él. No necesariamente, porque aquí viene entonces la ejecución de un jugador que ya está reconocido como un gran jugador de clutch. Cuando los juegos están por definirse, siempre viene con una canasta o una jugada grande para su equipo. Y por eso quizás se merece los millones que le pagan. Pero lo cierto es que el equipo puede ser mejor defensivamente sin él. Y entonces, si en esa rotación de jugadores hay jugadores que pueden empeñarse en ese lado de la cancha, a Milwaukee le puede ir mejor. Le puede ir mejor incluso que ese 8-5 que tienen en este momento sin Lillard. Claro, cuando los escalonan, cuando sale la rotación inicial, vienen las sustituciones y dejan a uno y se va a otro. Sobre todo cuando entra Lillard y no está Giannis. Esa es la parte que va a extrañar mucho Doc Rivers, ¿no? Sí, obviamente, tener ese jugador ofensivo que te cargue mientras está descansando el otro jugador. Ahora, no todos los equipos escalonan a sus estelares. A mí me parece que es la forma lógica con lo largo que son los partidos de NBA, con los muchos partidos que hay y con el descanso que hay que darle entre partidos a los jugadores, la forma lógica es escalonar a tus estrellas ofensivas, pero no todo el mundo lo hace. Y yo creo que al no contar ahora con 2 estrellas ofensivas, a Doc Rivers no le va a quedar remedio que siempre tener un buen equipo defensivo en cancha, aunque Giannis esté descansando. Y por último, Porter es garantía de puntos. O sea, es explosivo, está empezando a armar, se está serenando como jugador, está entendiendo que el baloncesto es mucho más que él tomar la bola y atacar el aro. Y yo creo que lo has mencionado en el pasado, a veces cuando tienes ese tipo de jugador tiene la etiqueta grande de reserva, de sexto hombre, del hombre que te carga la ofensiva desde la banca y prefieres no cambiar su papel que colocarlo en el cuadro titular y ser una especie de facsímil de Lillard, porque en realidad no tienes un sustituto de Kevin Porter si haces eso. ¿Sigues pensando de esa manera en el caso de Porter Jr.? Sí, yo creo que su trabajo viniendo de la banca es más que aceptable. Y de nuevo, cuando uno está hablando de que en algún momento tienes que descansar a tu mejor jugador ofensivo, debes tener algún jugador de la banca que te pueda proveer puntos, ¿no? Que sea explosivo en ese costado. Y yo creo que eso es lo que favorece a los Rivers. Como estaba mencionando Martín, con excepción del partido de anoche,
porque al no contar con Giannis todo cambia. De hecho, Pat Connaughton ya estaba fuera de la rotación los últimos partidos y anoche jugó y jugó bastante. O sea, el no tener a otro jugador estelar, como es el caso de Giannis, aparte de haber perdido a Damian Lillard, te hace cambiar la rotación totalmente. Y anoche jugó Rollins como reserva, 17 puntos en 18 minutos, 2 de 3 triples, 1 de 3 tiros libres, 7 de 9 de campo. O sea, el chico también se espabila y sabe que algo que hacer, tiene algo que decir en el lado ofensivo también, no solamente es un gran defensa. Así que muy interesante esta situación. Y John Horst, siempre aparecen estos jugadores de lo profundo de la banca que por momentos producen. La pregunta en el caso de Rollins es si es sostenible, porque le va a hacer falta ahora con esta lamentable, extensa y extendida ausencia de Damian Lillard, al cual le deseamos pronta y total recuperación.